Buenos días, Ágape. Estoy feliz de estar de regreso y de haber sido uno de los animalitos que entró al arca. Así me dijo mi hermano, me dio mucha risa eso. Hermanos, estamos en Efesios 2. Y la semana pasada tuvimos una pequeña interrupción porque fue el aniversario de la iglesia, pero ahora vamos a regresar otra vez a las cartas de la cárcel, que es lo que hemos estado tratando. Son las cartas que Pablo escribió mientras estaba preso y las envió a diferentes iglesias. La primera es a la iglesia de Efeso el tema de hoy es cambiando. El cambio espiritual, hermanos, se da desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y eso comienza un efecto dominó del que hablamos ahora en la clase de escuela dominical, que comienza a hacer que la persona vaya cambiando, ¿verdad? Que vaya siendo diferente. Es un proceso de cambio, ¿verdad? Pero muchos nuevos creyentes se desesperan porque quisieran ver el cambio más rápido. Yo recuerdo que cuando yo vine al Señor, yo sentía que no podía dejar las cosas que quería dejar tan rápidamente como quería dejarlas. Y me daba cuenta, yo sentía que el proceso era muy lento. Sentía de que de repente me veía volver a caer en viejas costumbres. Yo no puedo olvidar esa vez que me invitaron a una piscina. Un amigo mío, recién convertido estaba yo, y fuimos a la piscina de ahí de su comunidad, y llegó un señor a decir de que nosotros no podíamos estar ahí porque nosotros no éramos de ahí, y estábamos con el dueño de la casa y él tenía derecho a estar ahí, y le hicieron un relajo, ¿verdad? Llamaron al director de la asociación de la asociación de ¿cómo se llama?, de propietarios de ahí de las casas, para que se asegurara de que no, si él estaba en la nómina de personas que ¿cómo se llama?, que eran miembros, que también se asegurara de que hubiera pagado sus mensualidades, porque ustedes saben de que si uno no ha pagado, le retiran los derechos de utilizar los amenities, ¿verdad? ¿Cómo se dice amenities? ¿Cómo? Las instalaciones, ¿verdad? O esas cosas extras, ¿verdad?, que la comunidad ofrece. Y entonces, yo recuerdo de que yo me enojé tanto que le levanté la voz, y estaba recién convertido, y le hablé feo, y entonces me pasé muriendo de vergüenza por varias semanas con el hermano de la iglesia que me había invitado porque se me salió el viejo hombre. Y yo creo que a ustedes les puede pasar eso de repente. Ustedes se convierten al Señor hace 10 años y ahora 10 años más tarde ustedes tienen actitudes, ¿verdad?, que no han podido dominar todavía completamente, ¿verdad?, que se frustran rápido. A mí me pasan algunas de esas cosas, ¿verdad? De repente me frustro rápido, de repente contesto sin pensar, ¿verdad? Tenemos esas actitudes porque todavía tenemos el viejo hombre dentro de nosotros y depende de nosotros muchas veces irlo controlando, ir cambiando. Aparte de eso está dentro de nosotros. A veces nosotros nos preguntamos, que no es labor de nosotros, pero como seres humanos nos gusta estar metidos en los asuntos de otros. Y si otro no cambia a la velocidad que debe de cambiar, rápido decimos, tanto año que tiene y es el mismo, ¿verdad? Y ese no es asunto nuestro, porque cada quien va llevando su proceso como mejor puede con el Señor. Y también posiblemente lo que nosotros veamos que nos ofende mucho no es lo peor que el hermano tiene. Entonces está trabajando en algo más fuerte para él, ¿verdad? Y nosotros estamos criticándolo por lo que a él le molesta menos. Ahora la pregunta, hermanos, de todo esto es, ¿qué pasa si no hay cambios? ¿Qué pasa si no hay cambios? O sea, nosotros venir al Señor y de repente comenzar a ver que nos está costando mucho, que pasamos luchando todo el tiempo con algunas cosas. Pasamos luchando con algunos pensamientos, pasamos luchando con algunos sentimientos, pasamos luchando con algunas acciones. ¿Qué pasa con eso? Cuando ya alguien querido de nosotros, ¿verdad?, un esposo, una esposa, un hijo, viene y nos dice, mira, es que vos te enojas muy rápido. O sea, hay un problema de carácter, ¿verdad? O te dice, mira, ni siquiera hay necesidad de mentir y mentís.
¿verdad? ¿Verdad? A veces tenemos esa idea de las mentiras piadosas, y mentiras piadosas no hay. Mentira piadosa es una ilusión. Mentiras son mentiras y es pecado, ¿verdad? Y a veces mentimos sin necesidad, lo que estaba diciendo Gisela esta mañana en la clase de escuela dominical, que de repente llegamos tarde al trabajo y decimos, no, que había tráfico, y quizás no había tráfico, sino que nos levantamos tarde. Entonces vamos ideando la excusa sin necesidad muchas veces, porque ni te han regañado, ni te han preguntado, y tú le estás mintiendo. Y ¿qué pasa entonces, hermanos? Cuando una persona se da cuenta que tiene años en el Evangelio y hay cosas en sí mismo que no ha podido cambiar, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que Efesios 2 nos responde eso. Para aquellos que luchamos, para aquellos que de verdad quisiéramos ser perfectos y no podemos, para aquellos que nos duele el pecado y que queremos ser mejores para el Señor, porque yo sé que muchos de ustedes tienen el deseo de ser mejores para el Señor y simple y sencillamente no lo pueden lograr. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a leer Efesios 2 del 1 al 23, del 1 al 22, y es todo el capítulo. Lo vamos a leer juntos. Es bien fácil de leer y es no tan fácil de entender a pesar de todo, pero vamos a irlo viendo juntos de manera que lo comprendamos un poco mejor. Van a ver una curiosidad en el mensaje de hoy, y es que no van a haber puntos, porque todo es un solo punto. Es un solo, el pasaje nos lleva a una sola conclusión. Y ahí van a ver la aplicación, van a ver todo en ese solo punto. Entonces, vamos a leerlo todos juntos, Efesios 2, del 1 al 22. Todos al unísono. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, por gracia sois salvos. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz.
sino conciudadanos los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué pasaje tan hermoso. Tomen asiento. Bendita sea la palabra de Dios que nos ilumina y nos agracia este día. La verdad, hermanos, es sorprendente lo que Dios hace y no podemos dejar de decirlo. Se dan cuenta que el capítulo 2 comienza con la conjunción copulativa y. Eso lo que está diciendo es de que está conectando con el capítulo 1. Esto no es un capítulo aislado. Esto no es una cosa nueva, sino que es algo que está conectando con lo que viene anteriormente. ¿De qué venía hablando? Venía hablando de lo que es Jesucristo. Dice, ya casi al final del capítulo 1, dice... cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está hablando de los creyentes, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando del poder y la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo y Él os dio vida a vosotros. Ahí comienza el capítulo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no teníamos vida, estábamos muertos, muertos vivientes. Éramos los verdaderos Walking Dead, hermanos, ¿verdad? Usted ve esa serie y usted dice, uy, qué feo ver eso, pero ahí andábamos nosotros, ¿verdad? Con la ropa menos rota, pero ahí andábamos, ¿verdad? Y ahora andamos nosotros en medio de muertos, gente que está muerta en delitos y pecados. Y nosotros no lo podemos ver. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo. Yo voy a un lugar lleno de gente, a un centro comercial, y yo veo a toda esa gente. Yo digo, Dios mío, yo sé que de este montón de gente, quizás el 20% va para el cielo. Todos los demás se van a perder. Porque, hermanos, nosotros fuimos ahorita al arca y nos dimos cuenta que Dios comenzó a pregonar a través del profeta Moisés, del profeta Noé, y comenzó a hacer claro que había un juicio por venir. Y les dijo, la puerta está abierta, y la gente no quiso entrar a la puerta. Hace 2000 años se volvió a abrir la puerta, y como ahora el Señor ha querido en su gracia salvar a más personas, ha mandado a muchos pregoneros, no solamente a un Noé, sino que a muchísimos Noés, de los cuales ustedes son parte, y comienzan a decirle a las personas, entren, que la puerta está abierta, y la gente está negándose a entrar. Es una verdadera tristeza saber que el Señor hace tremendo esfuerzo en Jesucristo. Hizo tremendo esfuerzo en el arca de Noé. Nosotros vimos ese coloso. Cuando nosotros lo vimos de frente, dijimos, qué trabajo más fenomenal el que ha hecho Noé. Pero no nos pusimos a pensar qué trabajo más fenomenal el que ha hecho Dios, de inundar toda la tierra y matar a todos, para que los de este tiempo nos demos cuenta que con Dios no se juega, que sí hay juicio. Sí va a haber un momento en el que se va a acabar la gracia de Dios. Se acabó en el tiempo de Noé y se va a acabar en el tiempo de nosotros. Hubo un momento en que se cerró la puerta, y la puerta permanece abierta ahorita solo temporalmente para que las personas vengan a creer en Él. Y de esta iglesia que el Señor ha formado, ha puesto la cabeza, que es Jesucristo. Eso de estar muertos no era una cosa de cómo nos sentíamos, porque la gente se siente muy viva en sus delitos y pecados. Pablo lo dice claramente, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hay gente que está muerta en delitos y pecados, pero no se siente muerta, se siente muy viva. Se siente llena de vida, pero es temporal, no es vida eterna.
Y fíjate que yo quiero que te des cuenta de esto, porque esto es una verdad muy compleja que muchas veces no tenemos clara y que necesitamos tenerla clara para que la podamos explicar a otros y para que nosotros mismos sepamos lo que sucede con nosotros. Sabemos que Dios es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros los hombres también somos tripartitos. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros estamos compuestos ¿por qué? Por cuerpo, alma y espíritu. Y les voy a decir cómo funciona eso, porque muchas personas no han logrado figurar completamente lo que está diciendo. Algunas personas piensan que alma y espíritu es la misma cosa, porque hay momentos en los que la Biblia usa los dos términos intercambiablemente y entonces eso viene a traer cierta confusión. Pero hay pasajes como Hebreos 4:12 que nos dice claramente, fíjate, lo vas a tener en pantalla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir, ¿qué cosa? El alma y ¿qué más? O sea que son dos cosas, no es una sola. Hace una diferenciación entre las dos cosas. Alma es una cosa, espíritu es otra. Y dice, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces fíjate, el cuerpo ¿qué es lo que es? Es nuestra parte material, es el envase. ¿Qué pasa cuando una persona muere? El cuerpo se pone en el piso y se desintegra, ¿verdad? Al polvo volveremos. Eso es lo que el Señor dijo y eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué es el alma? El alma, hermanos, es inmaterial, es eterna. O sea, la única parte física de nosotros es el cuerpo. Espíritu y alma, lo que ven ustedes ahí, las dos cosas no se pueden tocar. Entonces, es eterna, no muere, está compuesta de nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, inteligencia, voluntad y emociones. El alma es el registro de tu persona. Eres quien eres tú. El alma es todo ¿cómo se dice? El archivo donde está lo que tú eres, tus preferencias. Por ejemplo, si tú vas a comprar un ice cream y a ti no te gusta que te le anden poniendo cosas encima, si a ti no te gusta de chocolate, sino que te gusta de vainilla, si una vainilla te gusta que te le pongan banana, todo ese montón de preferencias que tú tienes, todo ese montón de experiencias que tú has vivido, porque tus experiencias son únicas, solo tú has vivido lo que tú has vivido, y entonces ese montón de conocimientos, eso eres tú. El alma eres tú. Y ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu, fíjate, está con E minúscula, no está con E mayúscula. Tienes que fijarte si está escrito en la Biblia con E minúscula o E mayúscula. Si tú haces una búsqueda en tu Biblia electrónica con E mayúscula, te va a aparecer muchas veces, porque ahí está hablando del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de tu espíritu. Y fíjate, tu espíritu es el soplo de vida. Tú leíste Génesis cuando Adán fue formado del polvo, ¿verdad? Cuando se hizo ese lodo y se formó Adán, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le sopló. Ese es el soplo de vida. Ese es el espíritu que entró en él. Es lo que lo hizo vivir. Pero no tiene nada que ver con sus pensamientos. No tiene nada que ver con su experiencia. No tiene nada que ver con sus preferencias. No tiene nada que ver con su voluntad. Su vida es una cosa y su alma es otra cosa. Y les voy a decir cómo es, les voy a explicar lentamente. Y fíjate, todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos espíritu. Cuando nos morimos, el cuerpo se va para la tierra. ¿Y qué pasó con el espíritu? El espíritu regresa a Dios porque Él es el que sopló el espíritu en la nariz de Adán. Y fíjate, todos entregamos el espíritu. Hasta Jesucristo, hombre, entregó el espíritu. Busquen ahí Mateo, bueno, lo vamos a tener en pantalla, Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que se le fue la vida, se murió, entregó el espíritu, no entregó el alma, entregó el espíritu, la vida salió de él. Yo he podido ver cuando animales sale la vida de ellos. Yo tuve la triste experiencia, yo no sé si a alguno de ustedes se le ha muerto un perro, a mí se me han muerto varios, y fíjate que una vez uno de los perritos que nosotros teníamos, que lo queríamos mucho, lo golpeó un carro y lo alcancé a agarrar, y yo pude ver cuando se apagó la luz en sus ojos. ¿Sabes qué es eso? Eso es el espíritu
que se está yendo. La vida que le dio a ese animal se regresa al Señor. Él le da vida a todo. La vida viene de Dios. Y entonces fíjate, es como que tú tengas una computadora. Tú tienes una computadora. Lo que tú puedes tocar, el teclado y todo eso, es el cuerpo. Ese es el equivalente al cuerpo tuyo. Lo que no puedes tocar, ¿verdad? La información que está en ella, los programas y todo eso, eso intangible, eso equivale al alma. Y cuando tú la conectas en la electricidad para que funcione, eso es el espíritu. Para que entiendas, eso es como nosotros funcionamos. Esa es la manera como estamos compuestos. Somos tripartitos, fíjate. Y entonces, los que no tienen al Espíritu Santo, lo que hacen es que le hacen caso a sus pensamientos. Por eso es que Pablo comienza a decir aquí, me dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Lo que toda la gente que no tiene el Espíritu sigue, eso seguías tú. Ibas con todo el ganado, ¿verdad? Donde iban todos los ¿cómo decimos para no tratarlos mal? Todo el grupito, ¿verdad? Se me ocurrió otra cosa, ¿verdad? Pero mejor no la digo. Donde iba todo el grupito, allí vas tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos hacen eso y eso es lo que está de moda, eso es lo que todos hacen, lo vamos a seguir. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién sabe lo que hace el aire? ¿Para dónde va el aire? No sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos, por nuestros gustos, por nuestras emociones. O sea, nuestra alma, sin el Espíritu Santo, hace lo que le da la gana. Y entonces dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no le hacen caso al Espíritu son los que no tienen al Espíritu y hacen cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el Espíritu. Ahora estamos viendo cada vez más que la gente se está perdiendo en la perversión de su mente. Estamos viendo que nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que una persona piense de esta manera? ¿Cómo es posible que una persona haga lo que hace? No parecen humanos. Pues sí, porque lo que pasa es que cuando una persona no tiene el Espíritu Santo es un animal. Es un animal completamente. ¿Verdad? Es necesario tener al Espíritu Santo para poder seguir al Espíritu Santo, para que nos guíe. Y fíjate lo que dice Efesios 2, 2 al 3, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. En el 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos éramos lo mismo, estábamos perdidos, ¿verdad? Qué barbaridad. Los que no tienen el Espíritu Santo, hermanos, no solamente hacen lo que les da la gana, también hacen lo que les dice el mundo y también hacen lo que les dice el diablo, ¿verdad? Cuando una persona no ha sido poseída por el Espíritu de Dios, puede ser poseída por el espíritu del diablo. El diablo puede, y fíjate, la Biblia habla de posesión demoníaca, pero no sé si has notado que no habla de posesión demoníaca de creyentes. ¿No te has fijado? Porque una vez que el Espíritu viene a llenar ese espacio vacío dentro de ti, no puede entrar un demonio. Los que están sujetos a ser demonizados son aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, porque nosotros no podemos ser llenos del demonio. Estábamos hablando ayer con alguien y estaba diciendo que había un familiar que tenía atracción por esa clase de cosas. Y le digo, no tiene atracción por esa clase de cosas, está completamente dominado por esa clase de cosas, porque el demonio ha entrado en él. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, a mí me encantan los peros de la Biblia. Porque esto es lo que hace un cambio, es lo que hace, íbamos en una dirección y ¡pum! El Señor la cambia en otra completamente. Por si tú no sabías, cuando tú te arrepientes para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, es lo que estás haciendo. Estás aceptando el pensamiento del Señor y cambiando la ruta que llevabas. Tú ibas en una dirección y arrepentirse quiere decir regresarse, dar la vuelta completamente. No un giro de 360, porque 360 vas de vuelta para el mismo lugar. Es un giro de 180.
Un giro de 180 y vas de regreso. Y fíjate, dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente en Cristo. Por gracia somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos y nos dio vida. Una vez que nosotros creemos en Dios, el Espíritu Santo controla todo. Una vez que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, que le recibimos, que le decimos, Señor, ¿sabes qué? Ya me di cuenta de la verdad, ya me di cuenta de que tú moriste por mi pecado y que no tengo yo por qué morir por mi pecado, porque tú ya lo hiciste y es un regalo y es gratuito, por gracia puedo ser salvo. Y entonces controla todo ese Espíritu Santo. Fíjate bien, la Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 6:19. Dice que mora dentro de nosotros. Eso está en la 2 Timoteo 1:14. Pero no nos dice dónde localizarlo exactamente. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? Perdón. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Cuando entra en ti, ¿a dónde entra? ¿A dónde? Fíjate que la Biblia nos dice claramente, pero fíjate bien, yo creo que no está en el cuerpo, porque el cuerpo muere. Y yo creo que no está en el espíritu, porque el espíritu regresa a Dios. Y sabemos nosotros de que los que mueren y no están en Cristo, no van para donde Dios. ¿Saben para dónde van? Para abajo, ¿verdad? Se van para lo caliente. A los que les gusta el calor, ¿verdad? No hay que creer en Cristo. Pero entonces no pueden ir con el Señor. Yo creo que el Espíritu Santo viene a localizarse en el alma. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque toma control de nuestros pensamientos, toma el control de nuestros sentimientos, toma control de nuestras acciones, toma control de todo lo que nosotros hacemos. Me parece bien interesante lo que Cristo hace cuando encuentra a un muerto. Fíjese que Gisela llega a la casa cada cierto tiempo y muchas veces después de la iglesia, ¿verdad? Día domingo, y abre la refrigeradora y de repente la miro que saca una bolsa de basura y comienza a buscar todo lo que ya tiene una semana de estar ahí y que ya no puede aguantar una semana más en la refrigeradora, y lo comienza a echar en la bolsa de basura. Y ahí va fruta también, guineitos, ¿verdad? Y todo que ya no va a estar bueno y que nos puede enfermar si nos lo comemos. Pero fíjese lo que hace Dios, que encuentra gente podrida, muerta, y la revive. Gisela no piensa siquiera en revivir una banana. Pero Jesús mira a un podrido y dice, yo te voy a dar vida. Y te levanta de nuevo, glorificado y bendito sea nuestro Señor. ¿Para qué hace eso? Sentarnos allá con Él, dice. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que estamos sentados allá con Cristo. Estamos sentados con Él. El Señor está fuera del tiempo. El Señor no está limitado por nuestra línea de tiempo. El Señor para Él es lo mismo el pasado, el presente y el futuro. Él está viéndolo todo, Él está viendo desde afuera. Entonces Él puede ver desde el momento que te convertiste y puede ver a dónde vas a llegar. Tú no has llegado allá, tú estás en ese proceso luchando, ¿verdad? Es lo que les estoy diciendo, que nosotros venimos a Cristo y nosotros comenzamos a luchar por ser una persona mejor, para ser alguien que agrade al Señor, para darle gloria, para darle las gracias por lo que ha hecho por nosotros, y no lo logramos totalmente y seguimos luchando, pero Él puede ver que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos allá, ya nos puso allá. Esa es la promesa, que Él va a completar la obra y la va a terminar en Cristo Jesús. No nos va a dejar a medias. Entonces no te preocupes porque tú no has llegado todavía. No te preocupes tanto, no te decepciones. No digas, quizás no soy salvo. Si tú te arrepentiste de corazón y estás luchando, eso es lo que estás haciendo. Te arrepentiste de corazón y estás luchando. Pero no es que no vas a llegar.
Fíjate lo que dice Efesios 2:7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos un escaparate, hermanos, una vitrina para que el mundo pueda ver lo que Jesucristo ha hecho. En los siglos venideros es este tiempo donde estamos viviendo nosotros, para mostrar, o sea, el mundo mira la gracia de Dios a través de nosotros. Cuando nosotros tímidamente, con vergüenza, le decimos a una persona, usted ha recibido a Jesucristo, esperando que nos den un bochorno. Yo me recuerdo que cuando operaron a mi esposa, llegó el capellán y llegó con mucha vergüenza. Y fíjate, la pregunta me la hizo mal. Me dijo, ¿quieren orar o están bien? ¿Quieren orar o están bien? Como queriendo decir, este me va a decir que no y hasta me puede tratar mal. Estaba con miedo el hombre de ofrecerme una oración. Y a mí me alegró tanto de ver que vino un grupo como de 7 personas a orar con nosotros, porque los que creemos en Cristo sabemos lo que ellos andan haciendo. Sabemos que nosotros también pasamos esa vergüenza, que a nosotros no nos importa de repente que nos traten mal, que nos traten de ridículos, de retrógradas, de locos, porque no nos bajan de ahí. Pero sabemos que lo que estamos haciendo es queriéndoles salvar su eternidad y su vida, y ellos no se dan cuenta. Somos una vitrina, porque el Señor a través de nosotros está mostrando en este tiempo las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo. No podemos trabajar por la salvación. Fíjate, Efesios 2:8-9 lo dice. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por haber creído en Jesucristo. Y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos decir, no, es que lo que pasa es de que yo estoy aquí en el cielo contigo, mi hermano, porque yo me portaba bien. Mentiras. Las personas que nosotros encontremos en el cielo no va a ser ninguno bien portado. Lo que vamos a encontrar en el cielo son un montón de pecadores arrepentidos igual que nosotros. Imperfectos, incompletos, podridos, pero que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para poder ganar la salvación. Fíjate que hay muchos grupos que tienen la creencia de que pueden hacer cosas para ganarse el cielo. Y a veces se apoyan en pasajes bíblicos. El otro día estaba viendo yo, me di cuenta de que habían ocupado un pasaje bíblico y dije yo, lo están ocupando mal. Mateo 25, 35 y 36 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fue forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dicen, entonces mira, lo que tengo que hacer es darle de comer a los pobres, darle de beber a los sedientos, darle, recoger al forastero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ¿verdad? Y también visitar al que está encarcelado. Y con eso nosotros vamos a ir al cielo. Mentiras, no han leído el versículo 34. El versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre. Ya son gente que han sido bendecidas por su Padre. No es cualquiera. No es cualquiera que porque haga obras buenas. Por eso es que Efesios 2 dice que somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros los cristianos tenemos la obligación de ver por las necesidades materiales de las personas. Cuando nosotros vemos a alguien desnudo, le tenemos que dar le tenemos que vestir. Vemos a alguien hambriento, le tenemos que dar de comer. Un día me dijo un hermano, a los cristianos nos cuesta meternos la mano en el bolsillo. Y es cierto, somos bastante chuchos. Y fíjate que es un problema, hermano. Es un problema porque la gente que no conoce a Cristo, eso es lo que mira. El corazón nuestro, el amor por el que no conoce a Cristo. Entonces, hermano, si a ti se te da la oportunidad de ayudar a un Walking Dead, ayúdalo. Ayúdalo, hermano. Lo ves con la ropa rota, vístelo. Lo ves con hambre, dale de comer. Lo ves con sed, dale de beber. Hay que aflojar, ¿verdad?, con la gente que no conoce a Cristo. Yo cuando vine aquí a Estados Unidos,
venía con una preconcepción acerca de los mexicanos, porque en mi país se odia mucho a los mexicanos. Yo no sé si ustedes lo sabían, yo soy salvadoreño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en El Salvador la gente se viene a cruzar por México y de repente los tratan mal. Llegan a Estados Unidos, los mexicanos me trataron mal, y allá en El Salvador todos sudando calentura ajena, enojados con los mexicanos. Y muchas veces son las autoridades, no tiene nada que ver con la gente de México. Llegando aquí, hago amigos mexicanos, y yo estaba haciendo amistades con gente que yo pensaba que me iban a tratar mal. Y me trataron demasiado bien, de manera que no me trataban ni mi gente de mi país. Y me pareció muy lindo que me di cuenta que culturalmente son gente buena. Y ahora yo me pongo a pensar, ¿cuánto más no deberíamos de ser nosotros vistos de esa manera en Cristo Jesús? Que la gente diga, qué lindo cómo me trató, pero es que es cristiano. Que no digan que es mexicano, que digan qué lindo cómo me trató, es cristiano. Me regaló y no tenía que regalarme, me dio y no tenía que darme. Me ayudó y no tenía que ayudarme. Nosotros todo el tiempo estamos ayudando a gente y todo el tiempo se están aprovechando de nosotros y creen que somos tontos. No somos tontos, queremos salvarles la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Queremos que vean que el amor que Cristo Jesús ha invertido en nosotros lo estamos soltando materialmente para que ellos vengan a darse cuenta de la necesidad que tienen en Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El creyente lo que hace es desplegar la bondad de Jesucristo que ha sido derramada sobre nosotros. Fíjate que Dios ha hecho algo muy especial con nosotros. Y fíjate al final de Efesios 2, vas a ver del 19 al 22, ya donde termina el pasaje, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Mira que nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo de lo que escribió un profeta y otro, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos estos son profetas y este es el fundamento que Dios nos ha dejado. Pero fíjate lo que está diciendo aquí, hermanos. Dicen: quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y aquí está diciendo algo bien importante relacionado con el cambio. Dice que una vez que nuestro fundamento es Cristo, la estructura va creciendo. Pero fíjate bien cómo dice: la estructura crece hasta llegar a un templo. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Fíjate de que no está diciendo en la que ustedes se edifican, sino que son edificados. La edificación que nosotros llevamos es en el Espíritu Santo. Yo entiendo que cuando nosotros hablamos del cambio muchas veces estresamos la necesidad de la conciencia, estresamos todo el tiempo la necesidad de que nosotros pongamos de nuestra parte, estresamos la necesidad de que nosotros hagamos un esfuerzo. Pero fíjate que no se trata de solamente tener compromiso con el Señor. Es de tener bien puesta la fe en Jesucristo, sabiendo que Él va a terminar lo que Él comenzó. Muchas veces te va a tocar orarle al Señor, pedirle perdón, decirle: Señor, no puedo cambiar. No puedo. Y fíjate que es bien tonto y bien chistoso que nosotros los cristianos le decimos a la gente cuando la invitamos a creer en Jesucristo, porque a mí me han dicho personas: es que fíjese que me da vergüenza ir a la iglesia porque yo fumo y no puedo dejar de fumar. Y yo les digo: en tus fuerzas no vas a poder cambiar, pero cuando tengas el Espíritu Santo vas a poder dejar esas cosas. Y nosotros de repente estamos todo el tiempo estresando el poder de nuestra voluntad y nos olvidamos de que en realidad el que nos da el poder para el cambio es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y nos olvidamos de estarle rogando a Dios y al Espíritu Santo: Señor, cámbiame, Señor, perdóname, y Señor, edifica este templo en el que tú has visto bien poner tu Espíritu. Fíjate lo que dice Romanos 8, 32, 37. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? ¿Verdad? ¿Verdad que sí saben? Nadie los puede acusar. Y el que los acuse, eso no tiene ninguna validez. Porque dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Nadie los puede condenar. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos todos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, a veces no podemos lograr las cosas, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Vas a llegar al cielo de repente y no vas a haber podido completar la obra. Y dice Pablo que en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados. Y en ese momento alcanzaremos la perfección. Aquello por lo que tanto luchaste, aquello que tanto anhelabas. No te estoy diciendo que dejes de luchar y que se lo dejes todo al Espíritu. No ese es el mensaje. El mensaje es que de repente vas a luchar y vas a luchar y vas a luchar y vas a luchar y no lo vas a lograr y vas a pensar que no tienes el Espíritu, y es solamente que tienes que poner la fe en que el Espíritu en algún momento te va a dar todo eso que tú tienes que ser, esa perfección que tú debes alcanzar, porque es Él el que la ha prometido dar en Cristo Jesús. Salmo 119, 9, 10 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Nosotros podemos ver que aquí está hablando de que debemos de intervenir. Pero para mientras, quiero que sepan que no hay problema. Si a ustedes les llega el día en que tienen que entregar su espíritu, Judas 1, 24, 25 dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer? Él nos va a guardar sin caída. Pero si nos estamos cayendo a cada rato. Pero cuando lleguemos delante del Señor, vamos a estar sin caída alguna. Y sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Vamos a llegar felices. Vamos a llegar muy felices delante del Señor. Bendito sea, porque Él es el que va a terminar la obra que ha comenzado. Luchen, manténganse deseando la perfección, manténganse tratando de ser mejores, pero no se olviden de que el que da la fuerza es Jesucristo y que el que va cambiando es el Espíritu. Pídanle al Señor todo el tiempo, arrepiéntanse todo el tiempo y dense cuenta de la bondad que tiene Dios de mantenerlo sin mancha aun cuando somos imperfectos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, bendito seas. Bendito seas, Señor, porque sabemos que seguimos pecando, sabemos que somos imperfectos, sabemos que no te somos agradables muchas veces. Señor, las iglesias están llenas de gente chismosa. La iglesia está llena de gente defectuosa. Mucha gente no quiere venir a la iglesia porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Pero Padre, bendito sea por Jesucristo que nos salvó. Gracias, Padre, porque nosotros sabemos que nos está guardando sin mancha a pesar de todos nuestros pecados, de nuestra multitud de errores. Padre, de ninguna manera lo vamos a alcanzar. De ninguna manera vamos a llegar a la perfección. Padre, pero seguimos tratando, anhelándolo y deseándolo, porque un día, Señor, nosotros vamos a ser perfectos delante de tus ojos. Padre, ayúdanos en nuestra lucha, conforta nuestra alma sabiendo, Señor, que vamos a lograrlo un día. Y ayúdanos, Señor, y danos fuerza, danos el poder para seguir tratando nuestros pecados uno por uno, de manera que podamos ser ese reflejo, que podamos ser, Señor, esa vitrina, ese escaparate, esa muestra de la gracia de tu amor. Te lo pido, Señor,
que sigas haciendo esta obra en nosotros, en cada uno de mis hermanos. Te pido perdón por los pecados de ellos. Y te pido, Señor, que les siga dando fuerza, el poder y todo lo necesario para que sigan siendo edificados sobre esa base que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ese poderoso nombre, te damos gracias. Amén.